¿Existe vida en Marte? Hemos hablado de las enfermedades. Gracias al auge del movimiento Me Too y a la organización feminista, la violencia hacia las mujeres ha cobrado mayor visibilidad, lo mismo que los intentos por dar solución a este problema. Sin embargo, el hecho de que las mujeres todavía tengan que exigir el derecho a no ser violentadas es el indicio más obvio de que el camino todavía es largo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en el programa de hoy vamos a platicar sobre este problema. Así que no te vayas, que aquí comienza Generación H. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Y antes de que comencemos con el programa, que como ya escucharon, va a estar realmente interesante, vamos a tener un corte en unos momentos para darle información sobre la marcha que se está llevando a cabo justamente, por lo pronto, una de varias marchas en la Ciudad de México y que la intención sería en este caso actualizarle a usted en vivo de lo que está sucediendo en dicha marcha. Y el contexto no podía ser evidentemente más indicado para nosotros en Generación H para hacer un programa relacionado con este tema por muchísimas razones. La primera es porque el programa estamos orientados a una comunidad principalmente joven y ha sido uno de nuestros objetivos principales desde el arranque del programa en mayo, la oportunidad de acercar a hombres y mujeres que tengan propuestas innovadoras en cualquiera de los sentidos, entendiendo que hoy la innovación no está casada directamente con la tecnología y tiene que ver más bien con una propuesta innovadora, una propuesta nueva en materia de cómo habíamos hecho o no las cosas. Por lo pronto, déjeme hacer un enlace en vivo con nuestro compañero Daniel Magaña, que se encuentra en las inmediaciones de Insurgentes y Reforma, donde se está llevando a cabo esta marcha. Daniel, te saludamos desde los estudios de Heraldo TV. Buenas tardes, señor. ¿Qué nos reportas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, donde ha iniciado esta marcha contra precisamente de la violencia contra la mujer, la erradicación de la violencia contra la mujer. En este contingente pues se han infiltrado ya algunos grupos violentos. Gobierno capitalino colocó tapiales y emplayó algunas de las esculturas. Sin embargo, estas fueron los primeros objetivos de los grupos que han violentado sobre todo estos monumentos. Han destrozado algunas estaciones del Metrobús de la línea 7. En este momento están cruzando sobre la zona de la avenida Insurgentes, están cruzando sobre Reforma en dirección hacia el Zócalo capitalino. Se ha desplegado un operativo de más de 2.700 mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las cuales resguardan el contingente de manera, únicamente están observando. Fíjate que algo que nos llamó la atención es que nuevamente, por segunda ocasión en el año, se colocaron este cinturón de paz impulsado por trabajadores de las secretarías de gobierno capitalino. Sin embargo, al ver que surgía la violencia, ellos se retiraron de manera de inmediata de esta zona, precisamente de los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma, para evitar ser agredidas por grupos de feministas que han avanzado, algunas de ellas tapadas el rostro con estos paliacates color verde. Sin embargo, sin duda es una demanda muy justa en cuanto a evitar la violencia contra cualquier tipo feminista. Así que nosotros vamos a continuar recorriendo calles de la ciudad. Nos ubicamos en el monumento a Cuitláhuac, en donde un grupo ha intentado de retirar este tapial golpeándolo, un grupo los cuales podemos observar que están violentando este monumento con palos, a patadas, para tratar derribarlo. De esta manera es como está luciendo de alguna manera la violencia en este punto. Podemos observar este grupo violento, los cuales se han radicalizado para intentar violentar este monumento de Cuitláhuac. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen al margen de las pintas también de estos hechos violentos aquí en la zona de la avenida Paseo de la Reforma. Hay que destacar que la gran mayoría es el grupo de mujeres que muy justamente están haciendo esta denuncia y esta
demanda en cuanto no únicamente de equidad de género, sino también, pues una de las consignas es que se paren los feminicidios. La Ciudad de México pues ocupa uno de los principales puntos y esto es lo que ellos están denunciando. Sin embargo, estos grupos violentos surgen de nueva cuenta y bueno, pues se radicalizan ante la omisión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que únicamente, bueno, pues se mantienen al margen de toda esta violencia. Te comento que también hay algunos observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que están precisamente tomando nota de todos estos hechos, como, bueno, pues después de colocar estos tapiales, pues difícilmente podrán ser penetrados, ya que pues son de lámina. Los que habían solamente colocado plástico, se habían emplayado algunas esculturas, bueno, pues fueron las primeras que violentaron, pero bueno, pues aquí estamos observando en las imágenes de mi compañero Giovanni López, bueno, pues cómo están agrediendo principalmente este monumento que se ubica en la zona de Reforma al cruce de la Avenida de los Insurgentes. Pues vamos a continuar pues atentos, hay algunos cuetones, algunos petardos que suenan en pues estos actos violentos aquí en la capital del país. Vamos a continuar atentos. Daniel, muchísimas gracias. Una pregunta nada más, Daniel. Además de a la gente que estaría en un momento dado interesada en acercarse o en participar en la marcha, ¿qué le podrías sugerir tú que estás cerca y que estás sintiendo la temperatura? A los hombres recordarles que no es su marcha, pero a las mujeres que quisieran integrarse, ¿cómo identificaste tú a las células que están llevando a cabo este tipo de actos violentos y la diferenciación entre el contingente real, señor? Tenemos también un enlace, me están comentando, con nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, te saludamos desde los estudios de Heraldo TV. Buenas tardes, señor. Piso, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues efectivamente ha iniciado esta marcha que sale del Ángel de la Independencia con dirección hasta el Zócalo capitalino, hoy en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, esta marcha denominada Ni Una Menos. Lamentablemente ha salido de control, ya lo comentaba mi compañero Daniel Magaña, pues estas jóvenes embosadas y capuchadas han comenzado a hacer destrozos. Desde su llegada a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, comenzaron a romper los cristales de los parabuses, han estado haciendo pintas en el camellón que divide ambos sentidos del Paseo de la Reforma. Hay que señalar que tenemos precisamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Agrupamiento Femenil, pero bueno, pues únicamente se están dedicando a observar cómo estas jóvenes pues están haciendo prácticamente lo que se les pega la gana. En materia vehicular, Pisu, cerrado el Paseo de la Reforma desde la zona de la Estela de Luz y con dirección hacia la zona de Bucareli. Estoy observando precisamente en estos momentos este importante contingente. Las autoridades del gobierno capitalino están dando más o menos 2,000 mujeres, las cuales están marchando en estos momentos. Diferentes colectivos van sobre los carriles centrales del Paseo de la Reforma, cerrada la circulación a través de Insurgentes, cerrada la circulación en Florida, también a la altura de la Glorieta de La Palma y en Bucareli también tenemos cerrada la circulación. Hay que recordar que estará saliendo otro contingente de feministas del Monumento a la Revolución y se van a estar incorporando a este contingente que viene del Ángel de la Independencia, exactamente a la altura de Bucareli, para partir juntas hacia el Zócalo capitalino. Ya en estos momentos Avenida Juárez también está cerrada la circulación, el ex central Lázaro Cárdenas funciona sin ningún problema, pero en los próximos minutos estará siendo cerrado por elementos policíacos también la calle 5 de Mayo. Están avanzando de manera pronta, hay que decirlo, están caminando muy rápido y esto por supuesto está generando un desconcierto entre las autoridades y también en este cinturón de paz que fue instalado a lo largo del Paseo de la Reforma, que bueno, pues lamentablemente ya ha sido desactivado. Las mujeres que estaban apostadas sobre la Reforma tuvieron que salir corriendo cuando escucharon los cuetones y cuando se dieron cuenta pues de las pintas y de los disturbios que se están generando por estos colectivos que salen con dirección hacia el Zócalo capitalino. Las alternativas para nuestros amigos que salen de casa y que tienen que ocupar precisamente la zona del centro histórico es por un lado Avenida Chapultepec, el circuito interior, Avenida Hidalgo, también Puente de Alvarado y la Ribera de San Cosme, que son las avenidas aledañas al Paseo de la Reforma. Quien no tenga nada que hacer en calles del centro histórico hay que evitarlo a toda costa. Hay que recordar que estos colectivos van con dirección hacia el Zócalo, así que en los próximos minutos también habrá contratiempos en materia vehicular en calles del centro histórico. Pues eso es la información que te tengo.
Muchísimas gracias a Israel Lorenzana y a nuestro compañero Daniel Magaña. Vamos a hacer nuevamente un enlace en un rato más avanzado del programa para que nos puedan hacer el favor de volvernos a actualizar. Muchísimas gracias y seguimos al pendiente. Y por lo pronto, permítanme, entre otras cosas, recordarles varias información importante para ustedes comenzando este programa. La primera es que pueden sintonizar esta estación y estos contenidos a través del canal 161 de Sky. Pueden conocer también los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM y pueden sintonizarnos a través... Es que me puse nervioso, oiga. Discúlpeme, señor. A través de Easy en el canal 151 y en las redes sociales de Heraldo TV. Y déjenme darle la bienvenida a mis invitadas para poder continuar con el programa. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. ¿Me pueden hacer el favor de regalarme su nombre y el proyecto en el cual están participando actualmente? Yo me llamo Cintia Híjar, soy una de las estandoperras, que somos un colectivo feminista de comedia. Soy creadora de Nacho Progre y entonces me dedico al humor y a la educación. Bienvenida, Cintia. Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Mora Fernández, soy la directora de la Casa Mandarina, que es una organización civil que se dedica a usar el activismo para defender a víctimas de violencia sexual. Maravilloso. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se llama la acompañante? Es Justino José. Justino, bienvenido. Yo soy Ami Lira, soy actriz, activista y soy directora del área de acompañamiento también de la organización La Casa Mandarina y tengo un proyecto que se llama Feministas y Radicales, que es un podcast feminista. Pues bienvenidas, gracias a las tres por el tiempo y por acompañarnos el día de hoy, además particularmente aquí en el programa. Hablando de conmemorar un día dedicado específicamente a la no violencia contra las mujeres, me gustaría que nos ayudaran a entender de inicio cómo afecta este tipo de violencia a un derecho humano y cómo afecta este tipo de violencia pues, a la cotidianidad de las mujeres. Bueno, yo quisiera empezar nada más. Porque cuando se habla del tema de violencia contra las mujeres, la gente suele ponerlo como si fuera algo que es ajeno a nosotros. Claro, sí. Y todos y todas construimos y normalizamos la violencia. Claro, sí. Un poco viendo lo que estaban presentando al principio, ¿no? Como que al final tal vez es por ignorancia o porque no hay conciencia suficiente sobre el tema, aunque ya se crea que se habla mucho y se está haciendo visible. Okay. O sea, la presentación de la marcha todo el tiempo fue sobre la violencia que las mujeres están haciendo. Ajá. O sea, hablar de los continentes reales, las marchas reales, las mujeres reales, quiénes sí son, quiénes son. Entonces, a nosotras, pues bueno, como trabajamos en eso, nos genera un montón de conflicto ver imagino, claro. cómo es como se maneja la información, ¿no? Claro. ¿Quién se presenta como la violenta? O sea, en vez de pasar 5 minutos de una nota donde se está presentando la marcha y puedes pasar las múltiples cosas que están pasando durante la marcha, estuvieron todo el tiempo enfocados en cómo las mujeres estaban violentando un monumento. Pero es una muy buena tu observación y además qué bueno que existan espacios como este programa para poder platicar al respecto de todos estos temas. Tienes toda la razón y quizá tiene mucho que ver o tenga algo que ver. Evidentemente no entendemos ni la mitad la sociedad de lo que querríamos entender. En eso tienes toda la razón. Quizá lo que llama mucho la atención es que dentro de lo que estábamos viendo en las imágenes, la sociedad en general ubicamos dos grandes grupos típicamente en ese tipo de marchas. Quienes van con camisetas blancas, sin cubrirse la cara y van compartiendo sus consignas y quienes típicamente van alrededor de este tipo de contingente pues con las caras cubiertas y destrozando cosas. Hay dos lenguajes, hay dos tipos de mensajes ahí y hay uno de ellos con el que la sociedad tiene mucha empatía y me parece que hay otro, el violento, con el que la sociedad no alcanzamos a entender en dónde está lo positivo de esa expresión, pero si nos ayudan a entenderlo... Sí, no es así. En realidad, cuando una ve este tipo de mensajes en la televisión y no se ha acercado a los grupos feministas, una puede decir, claro, es que hay gente que está encapuchada, está rompiendo los monumentos. Correcto, sí. Pero entonces no se está viendo la cuestión estructural, que es, vivimos en un país feminicida que ha sido durante décadas el ojo de muchos organismos internacionales que nos están diciendo, México vive una crisis humanitaria en términos de género. Correcto. Están matando a las mujeres, están violando a las mujeres sistemáticamente. Entonces, el hecho de que se nos presente que el día de la manifestación, que es una manifestación muy importante, la de 2019, porque las mujeres estamos organizándonos para salir a la calle. Sí. Por primera vez después de muchos años estamos
retomando la calle diciendo también es nuestra. Y entonces, que lo que los medios nos presentan sea, son infiltradas o infiltrados o son violentas, O vándalas. nos habla, o están vandalizando, Ajá. nos habla de lo que, cómo los medios de comunicación presentan un movimiento de liberación. Ojo, la liberación no es lo mismo que la violencia estructural. Violencia es violar, violencia es asesinar mujeres por el hecho de ser mujeres. Salir a la calle a reclamar que se defiendan los derechos humanos de todas las personas, donde estamos incluidas las mujeres, no es violencia. Coincido A mí me contigo. parece muy lamentable que no haya un periodista en la calle informado que se comprometa con su trabajo y se dedique a lo mejor a capacitarse en temas de género para entender que lo que está pasando ahí no es la misma violencia que matar y violar a una mujer. Pero no se está es equiparando. O a una increíble. niña. Pero no se está equiparando. Creo que partimos de un muy buen lugar, que justo es qué es la violencia sexual y cómo la estamos percibiendo. Correcto. O sea, desde dentro, todas las mujeres que la vivimos, porque todas las mujeres estamos viviendo violencia sexual, Sí, sí. al menos en México, en todo México, diría yo, y cómo esto se está reflejando hacia el afuera. Y hacia el afuera se está reflejando como una exageración, como una forma de destrucción. Y sí, claro, se necesita destruir este sistema patriarcal que ha permitido que la violencia sexual crezca hasta los números en los que está actualmente. Es decir, tenemos información de 9 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual en México. Y se cometen 10 feminicidios al día en México. ¿10? ¿Cuál es 10 la feminicidios. cifra finalmente actual? Yo Pues venía ahorita la desde ONU los dice 7, que son 9. 8, 9. O sea, es que la en última que realidad había uno de escuchado. los problemas que existe es que lo que no se ve, no se mide. Claro. O sea, el punto es que no existen cifras, apenas están saliendo cifras como reales. Ajá. ¿De qué es lo? ¿No? O sea, 1 de cada 3 niños en México es abusado sexualmente. Existen 9 feminicidios al día. 9. Muy bien, ok. O sea, Bueno, es que las organizaciones, o sea, justo a eso voy, el trabajo de organizaciones civiles y de asociaciones difiere mucho del que las instituciones nos dan. Es decir, en investigación de organizaciones tenemos que se matan 10 mujeres al día. Sí, en el mejor en de los México. casos querríamos creer Y que es son 9. Exacto, y es la Probablemente sean información muchas a la más. que llegamos, cuando toda esta información está muy velada. y sí, y nosotras que al final del día no solo somos, o sea, somos mujeres, somos sobrevivientes y Sí. trabajamos en esto como expertas, por decir Sí, así. sí. O sea, también cuando nosotras vemos, o sea, lo que nosotras vemos ahí es la desesperación de las mujeres. Claro. Nosotros siempre les decimos a la gente cuando está, ay, es que la marcha, y es que denuncien, y es que el día que quieras, invitamos a ti o a cualquier persona que nos acompañe. Yo estaré encantado. Lo que de es acompañar a una mujer o a una sobreviviente, ahorita hablando de mujeres, de violencia sexual o de violencia de género, a denunciar, a romper el silencio, a hablar con la familia, a enfrentarse a la sociedad. Entonces, lo que yo veo ahí no es una pinta, no es si pegan, es la desesperación Entiendo, de las sí. mujeres. Eso es lo que está ahí, porque toda la gente dice las formas. ¿Cuáles son las formas? Nosotros en la Casa Mandarina y con aliadas feministas que colaboramos todas juntas, Sí. o sea, las formas las hemos cumplido todas. Denuncian legalmente cuando solo el 3% de los agresores terminan en la cárcel, y no es que creamos que la cárcel es la solución. No, y el cargo de las pruebas corre a cargo de Para quien que fue una mujer se atacada. atreva a Sí, romper sí, el sí. silencio para sí misma, porque la sociedad siempre te culpa y te victimiza. Claro. Entonces, para que tú tengas la fuerza de decir, sí me pasó, no estaba borracha, no tomé la falda, o no soy una niña. No o- lo provoqué. no, también la comunidad LGTBQ, porque también hay que hablar que no son las mujeres, sino también todos los cuerpos femeninos, ¿no? Para cuando tomas esa fuerza y sigues todas las cosas que la gente que está sentada atrás de su Facebook, con todo respeto, te dice, denuncia, vamos y denuncias. Las denuncias, la mayoría se van a reserva, te maltrata el Ministerio Público, son 9 horas de denunciar, al final los agresores o agresoras, aunque la mayoría son hombres, se quedan. Entonces, cuando ya hiciste todo, lo único que te queda es la desesperación y el decir, bueno, es que aquí estamos. Y también, un poco no me dejarán mentir, ¿por qué se encapuchan? No es una cuestión aleatoria. Las mujeres se encapuchan por miedo. O sea, no te encapuchas porque dices, no quiero que me vean cómo hago, es porque tengo miedo, porque es Porque muy fácil. soy sobreviviente. Y porque soy sobreviviente. Voy a vivir más violencia estructural. Y por las porque- represalias. Claro. Sí, porque las feministas en México vivimos un acoso, por lo menos en redes sociales, la violencia en redes sociales siempre termina siendo violencia de facto en la Ok. vida cotidiana. Ok. Entonces, tú puedes preguntarle a cualquier activista visible que busque en su bandeja de entradas de internet
¿cuántos mensajes con amenazas de muerte, con amenazas de violación tiene? Son cientos. Te llegan mensajes de que te vamos a desaparecer, te vamos a violar, te vamos a matar. Claro que es preferible bajar el perfil, claro que es preferible encapucharte, porque el día de mañana lo que pasa con este tipo de notas es que si a mí me ven la cara y estoy rayando, no queremos que nos maten, lo que va a pasar es que va a salir mi cara y van a decir, miren esta feminista radical, violenta, que está rayando, y a la gente no le va a importar que mi mensaje era no me maten, le va a importar que rayé, y entonces ese va a ser el pretexto para que una sociedad patriarcal me amenace de muerte y mi cara esté visible en todos los medios como una vándala que merece un castigo. ¿Qué es en lo que se basa la violencia sexual y la violencia hacia las mujeres actualmente también? A ver, porque han mencionado varios tipos de violencia y esto creo que es bien importante que podamos aterrizarlo para la audiencia. En efecto, existen varios tipos de violencia y ante esos distintos tipos de violencia, nuestra sociedad, nuestras leyes se han ido viendo obligadas no por gusto de las leyes, sino por la presión de la sociedad, las mujeres en particular, en modificarse. Les invito a que veamos este reportaje que tenemos sobre la violencia. Vamos a ver qué es la violencia. Regresamos y seguimos platicando con nuestras invitadas. Vamos a ver lo siguiente. El estudio de la violencia y sus características tiene la dificultad de que no existe una definición precisa que dé cuenta de la multiplicidad de formas a través de las cuales se expresa. Por ejemplo, para la Real Academia de la Lengua Española, la palabra violencia nombra a la acción y efecto de violentar o violentarse. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud destaca el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, cuyo resultado incluye traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Otras definiciones, como la del francés Jean-Claude Chesnaïs, describen a la violencia como un ataque directo y corporal de carácter triple, es decir, brutal, exterior y doloroso contra las personas. De acuerdo con esta definición, lo que caracteriza a la violencia es el uso material de la fuerza y la rudeza, cometida en detrimento de alguien. Por otro lado, para Jean-Marie Domenech, la violencia es el uso de una fuerza abierta o escondida, cuyo objetivo es obtener de un individuo o un grupo aquello que ellos no quieren consentir voluntariamente. En todas estas definiciones destaca el uso de la fuerza por parte de alguien, así como el daño, la intencionalidad del daño y la manipulación. Dicho en otras palabras, todas estas definiciones hablan explícitamente de violencia física, salvo en la definición de Domenech, que menciona que la fuerza ejercida contra alguien puede estar escondida. En ese sentido, una amenaza, la coacción psicológica o el acoso también son formas de violencia, por lo que cuando hablamos de violencia, debemos tener en cuenta que no existe un solo tipo de esta y sus efectos pueden variar de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla. Reconocer, identificar, diferenciar y poder empezar a trabajar en los distintos tipos de violencia que podemos ejercer o que ejercemos sobre las mujeres es una de las tareas, me parece, más importantes para los hombres en todos los sentidos, desde la educación que le damos a nuestros hijos desde muy pequeños, las relaciones y las costumbres cotidianas que en nuestro trato vamos transmitiendo y al final del día el educarnos, el entender y reconocer estos tipos de violencia. Me llama mucho la atención de manera muy positiva, pero me impresionó mucho la primera vez que tuve la oportunidad de ver el violentómetro. Y una vez que pude ver la gran lista de cuestiones que puede haber alrededor, los distintos tipos de actitudes que hay, que al final son violencia, pero que cuando uno ve la lista, te queda muy claro, en efecto, cuál es esa violencia que es silente, que es velada, que es mustia, que es muy difícil comprobar, porque voltéate y compruébale a un tercero que desde que te di un pellizcón hasta que te hice esta cara que todos entendemos en qué momento iba cargada de algo soez o de algo irrespetuoso o de algo por el estilo. ¿Cuáles son los caminos hoy para ayudar a la sociedad, conforme nos estamos educando, a no solamente a identificar, sino a evitar todos estos tipos de violencia? ¿Cuáles son los muy distintos tipos de violencia que ustedes identifican? Yo creo que uno de los primeros sí es siempre informarse, ¿no? Es decir, es muy importante informarse y no quedarse como en la parte más superior de
de la información, sino Ok. realmente investigar. Es decir, no es lo mismo que te leas un libro y entonces ya digas, ah, claro, ya entendí todo sobre el feminismo, sobre la violencia, a que te pongas a cuestionarte cuál es la violencia que tú estás ejecutando o ejerciendo a diario, ¿no? Claro. En la sociedad y en los núcleos en los que te relacionas. Y comprender que también es un tema que está muy reciente. Es decir, la información que tenemos está sucediendo cada día y está sucediendo sobre toda la violencia que vivimos, que seguimos viviendo y que sigue en aumento. Entonces, creo que informarse y cuestionarse siempre es un primer paso. Y reconocer cuando la información también no está cercana a la realidad, ¿no? Es decir, un poco lo que acaba de pasar ahorita con lo que estamos hablando, ¿no? De qué es lo que de verdad se está exigiendo en las marchas, qué es lo importante de sí ir y poner una pinta para que toda la sociedad pueda ver qué es lo que está ocurriendo, qué es que nos están matando, que nos están violando. Y justo no empezar a generar juicios por sobre la vida de otras personas. Es decir, estamos peleando por la dignidad y la integridad de las mujeres y de las niñas en nuestro país y en el mundo. Hay mucha información alrededor de eso que tenemos que indagar. Sería de lo que yo creo. Yo lo que veo con base, perdón, en nuestra experiencia es que la gente tiene miedo. La gente quiere cerrar los ojos porque como esto, o sea, todos conocemos a una sobreviviente o a un sobreviviente de violencia sexual, de Correcto. violencia doméstica. De abuso sexual De infantil. abuso sexual infantil, todos conocemos a una. Lo que pasa es que no queremos verlo, porque queremos seguir pensando que los y las abusadoras son monstruos. Correcto. Y entonces hay que romper todos... No tu tío, No tu no tu tío, tu prima, papá. no tú. Porque es que también hay que romper los mitos de cómo sucede la violencia. No solo la violencia sexual, ¿no? O sea, todo el mundo, existen estas como, ¿qué es ser una víctima? ¿Qué es ser un agresor? ¿Cómo suceden? ¿No? Entonces creen que todo el mundo vas caminando por Chapultepec, te jala un desconocido y te viola violentamente. Ajá, sí. Claro, sí. que sucede también, pero ese es el 10%. O que es generalmente es alguien con quien tú tienes confianza. Y la violencia contra las mujeres es una cuestión, bueno, la violencia en general, pero la Sí. violencia sexual y Sí, doméstica sí, es una sí. cuestión de poder. No es que alguien nada más te vea, es una cuestión de poder. Cuando entendemos que tiene que ver con eso y que tú lo haces, ¿y por qué los agresores agreden? Porque pueden, porque no tienen consecuencias. Y las No consecuencias... tienen estas fronteras ni que le van a decir, maestro, cuidado, porque como te lo metes en un puedes ver, problema", agresores ¿no? que han sido denunciados en el Me Too, ¿cuáles son sus consecuencias? Claro. Todo el mundo, ay, se les va a acabar la carrera, la vida. Tú le ves, no voy a poner ejemplos de aquí para Woody Allen, tú le ves a Michael Jackson, no tienen consecuencias. Que salen, piden perdón, la gente les pone like, le dice, ay, gracias por pedir perdón. Y se ponen una falda. Acabo de sacar un nuevo disco, Y continúan con esa su es la vida. realidad, ¿no? Entonces, también la gente piensa que cuando las mujeres denuncian, ya sea penalmente o socialmente, hay consecuencias al agresor, lo sacan, No. Solo el 2% de las denuncias son falsas. Nadie inventa eso. 2% de las denuncias. Nadie. Y yo por eso la Casa Mandarina siempre le crea a las víctimas o los sobrevivientes. ¿Por qué? Porque nadie Ok. inventa eso. Ok. Claro, y también, si me permites profundizar en esto, es muy importante ver cómo la violencia no es como esta planta que vamos a poder arrancar de la sociedad. O sea, esto es una algo que yo forma quería muy, preguntar, sí. muy ingenua de concebir la violencia. La violencia existe en la humanidad. Sí. El problema aquí es que hay un monopolio de la violencia que está en el poder de los hombres. Pero entonces, si un monopolio de la impunidad al permíteme respecto. terminar la idea. Claro. Entonces, lo que pasa es que cuando hay una sociedad que durante años ha visto que los hombres se orinan en la calle, escupen, te gritan, violan, matan, y entonces cuando ven una mujer diciendo estoy harta y rayando una pared, es cuando dicen, no, la violencia es esto que está pasando con ellas, Ok. porque en realidad lo que no se percibe es lo que está normalizado, ¿no? Claro. La violencia estructural está tan normalizada que cuando un movimiento social sacude ese estado normalizado de las cosas, es cuando creemos que hay violencia por Claro. parte de quien se está defendiendo. Claro. Y entonces yo quisiera reiterar que el feminismo, los feminismos, son movimientos sociales que nunca han matado a nadie. Déjame y a hacer un partir corte, de eso por han favor. logrado hacer un montón de cambios en la Te sociedad. pido que hagamos pausa y sigues con tu palabra tan pronto regresemos de un corte. Vamos a ver nuestra agenda universitaria, hacemos un corte y estamos de regreso.
Hoy en Bikini Wax comienza la temporada de noviembre de las New Mix sin azúcar. Durante todo el día se llevarán a cabo grandes shows, premier de cortometraje y una reflexión filosófica. A las 7 p.m. se proyectará Señoritas Crepé, la historia de una mujer que busca realizar sus anhelos de belleza acudiendo cada viernes a la estética cercana. Pero ella no sabe lo que le espera una vez que accede al lugar que al principio parece inofensivo y amable. El martes 25 de noviembre, en punto de las 17 horas, se llevará a cabo la presentación del libro Cine lésbico después de la teoría queer en la Facultad de Cine. El texto aborda un análisis del cine lésbico del siglo XXI a través de la teoría queer, pues el aumento sin precedentes en la representación lésbica en las últimas 2 décadas ha coincidido paradójicamente con la transformación radical del estudio de la sexualidad de dicha teoría. Organiza la Muestra Internacional de Cine de Género y la entrada es libre. También el martes 26 de noviembre, a partir de las 12 horas, en la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México se llevará a cabo la conferencia El lavado de dinero y la 4T. Presenta Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La entrada es libre y se transmitirá a través de YouTube. Estamos de regreso en Generación H, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV y déjenme, por favor, vamos a nuevamente hacer un enlace con nuestro compañero Daniel Magaña para que nos reporte qué es lo que está viendo en estos momentos en la marcha. Daniel, buenas tardes, te saludamos nuevamente. Platícanos, por favor, qué es lo que estás presenciando, Daniel. ¿Qué tal, Pisu? Bueno, pues aquí estamos observando cómo está siendo violentada un restaurante de comida rápida que está al ingreso de la Avenida Juárez. Con el mobiliario urbano, pues han quitado, han retirado. Precisamente estamos observando cómo los policías tratan de intervenir, pero bueno, pues esto únicamente a veces provoca más pues la violencia por parte pues de estos grupos que han llegado pues a incorporarse de Reforma hacia la zona. Precisamente ahí estamos viendo cómo pues las jóvenes están pues agrediendo a los elementos policíacos. Ahí podemos observar pues cómo hacen todo lo posible. Este restaurante quedó destrozado con parte del mobiliario urbano que fueron arrancando sobre la zona de la Avenida Paso de la Reforma, algunos polines. Bueno, pues estamos observando cómo empiezan a aventarles pues de todo lo que ellos traen, este grupo pues que se ha radicalizado. Bueno, pues podemos observar cómo pues al comentarle pues es propiedad privada, deben de respetar. Bueno, pues ya no respetan en lo absoluto algunas pues de las mantas en las que pues se lee ni una más, o también bueno pues que ellas son las que deciden en cuanto a la situación del aborto. Ellas han comentado que también piden pues algunas políticas pues federales y también locales pues en cuanto a la equidad de género y bueno pues esta alerta de violencia de género pues que la cual bueno pues también pues hace apenas algunos días se dio aquí en la Ciudad de México. Ahí estamos viendo cómo de manera violenta también arremeten contra los medios de comunicación. Y es que bueno pues esta situación pues no quieren que se documente, estos grupos violentos que pues están ejerciendo pues sin ningún tipo de control, porque realmente los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo único que hacen es tratar pues ya cuando empiezan a destrozar alguno de los giros mercantiles, bueno pues ellos intentan evitar que ingresen. Podemos observar pues cómo las personas están espantadas en el interior pues de estos negocios. Creyeron que bueno pues afortunadamente llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a resguardar, pero bueno pues no saben realmente quién les pondrá un alto a este grupo, que no únicamente son mujeres. Hay que destacar que bueno pues también un grupo de jóvenes pues son los que pues en este momento están destrozando también este otro restaurante que está antes de llegar a Valderas, por lo que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues hacen lo que pueden, que realmente no es mucho, ya que pues los aíslan, los agreden no únicamente verbalmente, sino que bueno pues con lo que traen esta situación en la cual bueno pues precisamente pues es como pues se están comportando pues de esta manera. Pues estamos observando pues han agarrado como proyectiles algunas piedras y es como bueno pues están destrozando de esta manera. Pues es como están actuando este grupo pues de jovencitas. Esta concretamente era una jovencita que bueno pues con una piedra pues tiró la ventana pues de este restaurante. Las bicicletas también que son pues de alguna manera pues precisamente pues algunas de ellas traen, podemos sentir en la garganta pues estos spray de gas lacrimógeno. Vemos esta joven
estamos observando cómo arrojan cuetones o arrojan también pues lo que ellas traen pues para poder estar pues de alguna manera agrediendo a pues los medios de comunicación. Así que bueno, pues también pues algunas de las personas que caminan pues buscan resguardo precisamente en esta zona. Bueno, pues al estar realizando pues, bueno, pues eso es lo que pues está ocurriendo y pues vamos a estar atentos de pues cómo evolucione esta situación. Muchísimas gracias. Es el reporte de Daniel Magaña, que nos está reportando en vivo desde la marcha que se lleva a cabo el día de hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo entendemos estas imágenes que estamos viendo? Platíquenos ustedes. Bueno, yo voy a hacer un mensaje. Oli, soy Cintia. Señor, por favor, ya no viole. Si no le gusta que las mujeres salgan a destruir cosas, please, ya no viole. Esta es la mejor manera que puedo hacer para no ser violenta. Creo que es la manera aceptada para una mujer de denunciar o de organizarse o de protestar. ¿Por qué no le exigimos a los hombres que dejen de violar? ¿Por qué no le exigimos a las autoridades que hagan su trabajo y protejan los derechos humanos de las mujeres? Claro. Si no les gusta lo que está pasando en la calle, exijamos que no haya un origen que se fundamente en la agresión sistemática hacia las mujeres. Les preguntaba yo antes mientras estábamos en el corte, ¿quién es el destinatario de estos mensajes? Porque por lo que me explican ustedes, lo que vemos ahorita en la calle sucediendo así son mensajes. Y no sería tanto el objetivo destruir, sino la consecuencia de todo lo que han estado sufriendo. ¿Es correcto? Sí, lo que estamos diciendo y es decir, el mensaje sí es para toda la sociedad que está permitiendo la violencia de género y la violencia sexual y todos los tipos de violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños. Es decir, te decía hace un momento, sí, esto lo tienen que ver los violadores, esto lo tienen que ver los acosadores, los feminicidas, los agresores. ¿Por qué? Porque nunca había sucedido. Es decir, porque por lo menos ya se la pueden pensar 2 veces antes de hacerlo. Antes no existía eso. Antes no estaba ni siquiera por nuestro imaginario el que una mujer fuera a tomar una calle o pudiera armar un contingente para salir a levantar la voz. Esa es la realidad y ahorita está ocurriendo. Yo lo que les diría es, ¿por qué no hablamos de que ninguna de las mujeres que están en esa marcha no ha violado ni ha asesinado a nadie? Claro. Y muchas de las que están en la marcha sí han sido violadas o muchas son madres de mujeres a las que les han quitado a sus niñas, correcto, a sus hijas y a sus hijos. Correcto. Eso no se habla, es decir, eso no lo estamos viendo en pantalla. Pero ahí yo lo que no entiendo es dónde está el espacio para poder discutir esos temas. Es que, bueno, si en estas marchas son exclusivamente de mujeres, por un lado. Sí, pero mandan a reportar, o sea, no es contra los... O sea, es que es una cuestión, lo que yo único quiero poner en la mesa es que nosotros seguimos, toda la gente se distancia de la tema como si no pasara, por cosas como esto, además. Entonces, claro. No, pero la gente piensa... Los violadores están lejos, los hombres maltratadores están lejos. No, dando por hecho que yo no soy todos los hombres dicen yo no son machistas, las mujeres también somos machistas, las que dicen yo soy feminista, pero no estoy grites. De acuerdo. Pero no hay forma. Entonces, lo que yo explicaba, y no es contra los reporteros, no es algo personal, porque así sucede. Si yo fuera la que estuviera, yo o alguna de mis compañeras, haciendo reportaje en la marcha, no estaría hablando de eso. O sea, ¿por qué no se están las madres? Solo estamos viendo como las pintas y los destrozos, cuando están pasando 850 cosas más. ¿Qué deberían estar viendo? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en esa una marcha? Es como lo que te decía de las denuncias falsas. Sí. Solo el 2% de las denuncias son falsas y el 98% son verdad. ¿Por qué no estamos hablando de todo el contingente? O sea, no te digo que no pases las pintas, pero pasa todo. Llevan clavados desde que llegamos. ¿Cuánto llevamos aquí? Media hora hablando de los destrozos, diciendo no te metas con mi trabajo. Sí. Yo he estado en marchas, ellas han estado en marchas y las cosas no suceden así siempre. Entonces, yo siempre digo eso llama la atención, además. Lo que te decía, o sea, las mujeres de ahí, o sea, muchas nos conocemos, sabemos qué es, ¿no? O sea, tampoco, o sea, lo que te decía antes, ¿no? Lo que estamos viendo, eso es la desesperación. Sí. Si yo fuera un reportero que estoy hablando de eso, podría decir, oye, no estoy diciendo que valide que haya pintas y destrozos, pero entiendo la desesperación de las mujeres porque no tenemos una voz, porque no hay justicia, porque vivimos en un país de impunidad y de corrupción. Todo el mundo se queja de este país, de que las leyes no funcionan. Nada más te violan o te golpea tu pareja y es, ¿dónde está la denuncia? A mí donde me llama la atención, y tienes razón, y lo que nos estás explicando
hace todo el sentido del mundo. Lo que me llama la atención es que no hay una sola mujer que hayamos visto ahorita en vivo que se haya acercado a la cámara para externar cuál es porque el tendríamos tema. que Es lo que decidieron grabar. Es ¿Perdón? que hay alguien que decide qué grabar, hay alguien que decide qué pasar en los medios y hay alguien que decide de qué hablar en los medios. Pero lo estamos Podríamos viendo en estar vivo. hablando... No, bueno, Pero- a mí me llama un montón la atención tu pregunta, porque yo en las marchas no voy pensando en voy a buscar a un camarógrafo para explicarle qué es la violencia sexual y qué hago aquí. Claro, Yo claro. estoy solidarizándome con mis compañeras y con los contingentes de mujeres que sé que están luchando, no solamente en las calles, es decir, esto es lo que alcanzamos a ver hoy, pero diario hay mujeres luchando por los derechos de las mujeres, por los Sí. derechos de los niños Sí, y las sí, sí. niñas, por generar nuevas leyes contra la violencia. Y esto es un acompañar a todas las mujeres que han sido violentadas. Correcto. Es decir, lo que se podría hacer es que se den cuenta, y no es necesaria una gran investigación para saberlo, que hay un contingente completo ahí de Sí, madres que sí. tienen a hijas desaparecidas o que tienen a hijas que ya saben que las mataron. Y entonces podrían entrevistarlas, podrían buscarlas, podrían Pero abrir ahí es espacio donde para llegamos eso. a donde se separa un poquito. Espérame, porque, A ver. o sea, justo lo que creo que separa es escuchar a un camarógrafo tosiendo y ya hay gas lacrimógeno y esto está terrible. Ajá. Y esto entonces que es como, bueno, si lo quieren ver, también es parte de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Claro. Estamos en guerra y la violencia sexual es un problema de salud pública que ninguna instancia está atendiendo como debería ser. Correcto. Y que la mayoría de la población lo está viendo como algo que pasa fuera, hasta que ¿Y no sería prudente asesinan cambiar entonces el o violan a empaquetado una del de sus mensaje? compañeras. Porque lo que ustedes están defendiendo es evidentemente absolutamente legítimo. Claro. Yo lo que encuentro es un divorcio, un desencuentro entre las acciones que llevan a cabo para reforzar este reclamo y lo que la sociedad está percibiendo de estas acciones. La sociedad también somos las mujeres. ¿Sí? No es, Estoy hablando, sí, pero yo no estoy nosotras a ver, estamos espérame, dame un exigiendo segundo, y por favor. las mujeres, Déjame terminar de hablar o sea, para la que tú sociedad puedas hablar. también somos las mujeres. Es que yo La no estoy marcha diferenciando también es parte sociedad de la entre hombres y sociedad. mujeres. Claro. Tú lo estás separando. No, dijiste, la sociedad percibe y la marcha está haciendo otra cosa. La y está dando un sociedad, mensaje. hombres La y marcha mujeres que es la parte, conforman. Y género la no marcha, binario. Las feministas, la marcha, la gente que está destruyendo las paredes también son parte de la sociedad. Yo te quiero hablar de una cosa que mencionaste hace rato. Dijiste, claro, hay tipos de violencia. Hay tipos y modalidades de violencia. Platícanos de Hablamos ellos, de por los favor. tipos de violencia que son la violencia sexual, la Ok. violencia psicológica, la violencia física, pero también está la violencia política. Ok. Las modalidades de la violencia, entre otras. Las modalidades de la violencia son las que se dan en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Ujú. Y entonces, cuando yo veo un mensaje que me dice que las feministas son las violentas y que las feministas están muy mal, yo sé que eso, desde mi experticia como mujer que está enfocada en el trabajo con otras mujeres, yo sé que eso es una forma de violencia política. Entonces yo podría decirte como, ¿por qué no cambias tú el mensaje? ¿Por qué el mensaje que le estás dando a la gente es que las feministas están desquiciadas, cuando en realidad el feminismo también tiene un componente de solidaridad, de sororidad, de amor hacia las otras mujeres, en el que no me importa quién seas, yo me voy a solidarizar contigo, voy a empatizar y te voy a acompañar en tu denuncia. Y te voy a ¿Por creer. qué no cambiamos ese mensaje? El feminismo también es eso, no es salir a rayar paredes, es salir a rayar paredes porque mi hermana, la mujer que no conozco, está desaparecida. Y eso creo que es una cuestión de profundo amor político hacia otras mujeres. Ok. No es violencia. Y que Es como un amor decía súper Mora, rebelde. que como decía Mora hace un momento, evidentemente es algo que no se quiere ver. Y es algo que sigue velado hacia los medios y hacia un montón de personas. Sí. Hasta que, y yo lo he visto pues por la gente que se acerca a nosotras en la organización para acompañamientos, hasta que ocurre algo. Y el problema es que no estamos muy lejanas o lejanos de que ocurra algo cercano a No, nosotras. las entiendo. nosotros. Qué bueno que en este programa no tuvo que ocurrir nada para que abramos el espacio y podamos conversar. Claro, Sí, pero coincido. también son Pero sí espacios hay que esos nos hemos ganado. O sea, las mujeres antes no teníamos estos espacios. Y tuvieron que pasar muchas pintadas de pared en 1900 para que yo y ellas pudiéramos estar sentadas aquí. Sí. Porque eso de las Claro. feministas de antes... Y yo siempre digo, tal vez ustedes no entienden por qué estamos haciendo esto, pero en 30 años, cuando nadie le toque un pelo a tu hija o a tu hijo, vas a entender. Si no me entiendes, no importa. O sea, yo soy sobreviviente, o sea, aparte también es como, yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil, o sea, todas las mujeres
soy sobreviviente de violencia doméstica. O sea, también eso es lo que pasa, que cuando te vas encontrando de que no es la sobreviviente de allá, el agresor de allá, es todo está aquí. Sí, claro. Y entonces eso es lo que pasa. Es como lo que te decía, hay un estudio en Estados Unidos cuando le preguntan a los universitarios, ¿has violado? Y te dicen no. Obvio no. Oye, ¿has tenido relaciones sexuales con una mujer que no se podía mover o que estaba... borracha? Sí, eso es violación. Claro, claro. Igual, todos los hombres dicen, yo no soy machista porque no golpeo, pero... O no soy violenta, porque claro, otra vez es el violentómetro. Está bien para darte como una idea de la ¿No situación. les gusta el violentómetro? A mí no, la verdad. ¿Por O qué sea, no? me gusta porque te da una idea de la situación, pero poner niveles es muy difícil. Porque si tú eres sobreviviente de abuso O sea, sexual infantil... de la escalabilidad que puede Por tener ejemplo, la tú, el violencia. trauma. Si tú eres sobreviviente de abuso sexual infantil y alguien te toca una pompa en el metro, es como, o sea, te aprieta el trauma. El problema es que también en México Ya te no entiendo. hay conocimiento del trauma. Y mucha gente que está en la marcha tiene estrés postraumático y esas son las formas de expresarse. Hoy salió, no sé si fue hoy, disculpen mi ignorancia, pero No, creo no, que no. fue hoy, salió en la Gaceta de la Ciudad de México, se decretó alerta de género. Pero la alerta de género otra vez no es las mujeres de la marcha, está en tu casa. La mayoría de los agresores están en tu casa. Correcto, sí. Y un hombre que maltrata a una mujer no es un hombre que golpea. A veces nada más te tiene que hacer así. O tu amigo que te pasa el pack. Somos parte de lo mismo. Sí, Obviamente sí, no sí, vas a sí. medir el mismo... Otra vez, necesitaremos otro programa para... No quiero poner eso como en... ¿Qué es peor? No, entiendo a lo que Pero, vas. ¿qué es el correcto. asunto del violentómetro? Que no podemos medir entre qué es peor, qué tipo de violencia es un poquito mejor. Ya. Todo es O violencia. sea, lo muy grave no es matarla y lo medio grave no es ejercer violencia en la que no te dirijo la palabra. Es que la es tan violenta violencia una como más otra. Sí, es invisibilizada, la violencia de te molesto en el trabajo, es la que sostiene el feminicidio. O sea, el feminicidio es la expresión más grave y más crítica de toda la violencia misógina, Sí. que también es acosar en el metro, en el trabajo, presentar a las mujeres como súper violentas porque se O sea, están defendiendo. Y todo tiene que ver con la cultura de violación y el patriarcado, lo que Sí, tú decías. sí. Todos, yo incluida, que soy ya... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Frases como, no prendas el boiler, no te vas a meter a bañar. Ay, pues ya también pues hay que, o sea, dale de tomar para aprovecharnos. El que el corresponsal diga las cosas que dice, todos construimos esta cultura de violación que tiene que ver no solo con la violación, sino con todos estos sistemas de opresión y de injusticia. Y que existe algunos- forma de erradicarse. O sea, hay un Claro. futuro viable a esto que estamos comentando. Déjenme presentar, por favor, un reportaje sobre la alerta de género, para qué sirve la alerta de género, y regresamos y continuamos platicando con nuestras invitadas. Vamos a verlo y regresamos. Hoy entró en vigor la alerta de violencia de género. ¿Sabes de qué se trata? Es un mecanismo de protección que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Durante los últimos 2 años, por diversas razones, los gobiernos capitalinos han rechazado la implementación de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, a pesar de los altos índices de violencia e impunidad registrados. En ese contexto, las mujeres han marchado en varias ocasiones para exigir que se declare la alerta y que se resuelvan los casos de violaciones y feminicidios que continúan impunes en la capital. Así, la alerta tiene como objetivo hacer visible el problema de la violencia hacia las mujeres. Es un tema que, como hemos ya comentado incluso en otros programas, es complejo. Es un tema que además está potenciado por múltiples factores. Evidentemente, la violencia que transmitimos de generación en generación, comportamientos machistas, misóginos, pero además pareciera que hay, por cómo explicar más bien, que pareciera que es un tema que está escalando, cuando me parece que más bien lo que está lográndose es que se haga más visible, Claro. no necesariamente que se esté haciendo más grave la circunstancia. ¿Cómo lo entienden ustedes? Es eso, a las mujeres ya nos estaban asesinando, ya nos estaban violando, pero antes estaba extremadamente permitido por toda esta cultura de violación en la que estamos, sobre todo en México, y por Sí. la cultura machista en la que vivimos. Lo que está sucediendo ahora es que ya tenemos más información, es decir, las redes sociales, así como son también un parteaguas y así como hay cosas positivas o negativas, sí nos están ayudando a entender qué es la violencia y de qué formas las vivimos. Hemos también avanzado muchísimo en leyes, hemos avanzado en derechos humanos y podemos entender que cosas que estaban permitidas son delitos. Algo que nos cuesta mucho trabajo entender a los hombres, entre otras muchísimas cosas que nos cuestan trabajo entender, que no debería ser así, es
¿por qué es necesaria la existencia del feminicidio como un diferenciador en la forma de asesinar a alguien? Sí, porque tiene que ver con el hecho de que se asesina a una mujer por ser mujer. Solo por el ¿no? hecho de ser mujer. El hecho de que, la forma más fácil de entenderlo es que si a mí el día de hoy me asaltaran, me quitaran la cartera y me mataran, Ajá. no sería un feminicidio por el hecho de que me quitaron la cartera. En cambio, si me pasa algo por el hecho de ser mujer, que es todo lo que vemos en estas cuestiones de que los cuerpos de las mujeres son vistos como desechables, Sí, sí. violables, y que además no hay como un ejercicio además de justicia sobre quien nos asesina. Eso es lo que hace que un asesinato sea feminicidio. Es decir, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Sin embargo, otra vez, de lo que se habla es de que no todos son feminicidios, claro, pero la mayoría de los feminicidios no son tipificados como tal. Y entonces lo que pasa es que la gente no entiende por qué estamos hablando de feminicidios y dicen, pues si a los hombres los matan más, pero no los matan por ser hombres. Por ser hombres, claro. Los matan porque les robaron la cartera. Sí. No porque no accedieron al piropo. Y la mayoría de los feminicidios son hechos por la pareja, la expareja o alguien de confianza. O sea, el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas y niños es su casa. Y entonces estás empezando en un país judio-cristiano, ya sé que parece que no tiene nada que ver, súper católico, donde se refuerza el tema de la familia, la lealtad de la familia. Y la familia es el lugar más peligroso para las mujeres, los niños y las niñas. Eso es increíble. Y nadie quiere oír eso porque vas contra todo. Y las comunidades, las escuelas fungen como familias. Claro. Por eso se protegen. Aparte, tú imagínate, si es el abuelo que es el violador y violó a la mamá y al papá y a la hermanita y a la tía, todo, como tú decías, va pasando de generación en generación. ¿Cómo rompes esto? O sea, ya sé que suena como al New Age, pero es que tienes que empezar con una sanación mucho. O sea, no nada más es llegar a dar un taller, poner una alerta de género, ya tienes que ir a las raíces. Te entiendo bien. Cambiar las normas y creencias sociales, todo lo que tú y yo y todos que a veces tienes internalizados. ¿Qué cuerpos importan? Porque hoy importa más un cuerpo, una mujer blanca que una indígena. Sí. Vas a creer más que un violador si es moreno que si es guapo y blanco. Y crees que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Tiene todo que ver. Si es una persona trans, vas a decir, ay, pues, porque es rarito. Sí. Si es una lesbiana, pues es que las violaciones, o sea, crees que no tiene nada que ver y todo está así. A ver, dos cosas. Te voy a tomar la palabra y las invito a que podamos reunirnos nuevamente aquí en Generación H, a que sigamos platicando el tema. Hablar una sola vez de este tema en un programa como estos me parece que es tan criminal como no hacerlo. Hacerlo constante me parece que es parte del camino que sí podemos ejercer juntos en un esfuerzo porque estos temas los vayamos normalizando y desnormalizar todo eso que está nefasto en términos de las acciones y actitudes que tenemos violentas. ¿Cuáles son algún recurso en línea, por ejemplo, en el que tanto hombres como mujeres podamos acercarnos y comenzar a educarnos, comenzar a leer, comenzar a entender? ¿Algunos recursos que nos puedan compartir? Bueno, para los hombres siempre está la opción de googlear, que es el feminismo. Por favor, háganlo antes de opinar. Sí. Pero también existen grupos que ayudan a otras mujeres. Está la Casa Mandarina, está Morras Help Morras, que me parece que hace un trabajo impresionante. Sí. Está el Frente Nacional por la Sororidad, que justo está impulsando esta ley Olimpia, que es muy importante. Correcto, estuvo Olimpia, de hecho, aquí con nosotros, justo. Sí. Ajá, justo. Y creo que acérquense a su colectiva feminista local. No les van a ir a rayar las paredes, les van a dar mucha sororidad y mucho acompañamiento. ¿Cuáles son las redes sociales, el sitio en donde podemos La acercarnos? Casa Mandarina a conversación? hace en Twitter, en Facebook, Instagram. Y la página es www.lacasamandarina.org. ¿Hay Sí, actividades están que estén ustedes haciendo, capacitaciones o talleres o...? Constantemente hay capacitaciones. La Casa Mandarina no trabaja específicamente con hombres, pero a veces se abren algunos tipos de conferencias mixtas o ponencias en donde serán muy bien recibidos. Y principalmente en la Casa Mandarina lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento a víctimas. Aquí lo importante sería más bien el llamado a las mujeres que puedan haber sido víctimas. En este sentido, puedan acercarse a Casa Mandarina Cualquier para víctima de recibir violencia sexual. Claro, o doméstica. Porque también son eso con nosotras, Sí. Eso con nosotras, pero hay muchísimas organizaciones. La invitación sería a que investiguen, a que justo googleen, acérquense a distintos proyectos. Cintia Ijar tiene proyectos impresionantes, Estando Perras. Es decir, hay muchos proyectos que se están moviendo
Yo también los invito a que escuchen el podcast de Feministas y Radicales, que estamos en Spotify, y pues visiten, constantemente estamos invitando y reposteando también de otras organizaciones o personas y colectivas que están en esto. Pues les agradezco de verdad la oportunidad, pero sí, valga la invitación, nos quedan escasos 30 segundos de programa, pero ¿les parece bien? Hacemos un nuevo programa en el que vayamos tocando los temas, juntos armamos la agenda y yo voy aprendiendo con ustedes. Y a cualquier víctima que les creemos, por que no fue su culpa y que gracias no están solas. por acompañarnos y gracias a nuestra audiencia por la oportunidad de compartir estos temas con ustedes. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y nos vemos de lunes a viernes aquí en Generación H. Muchísimas gracias. Hasta mañana.